Mucho antes de que las pirámides egipcias se alzaran o que Babilonia gobernara los ríos de Mesopotamia, en las ciudades más antiguas de Sumeria ya se hablaba de seres extraordinarios conocidos como los Anunnaki. Su nombre significa aquellos que del cielo a la tierra bajaron, y su presencia fue registrada en miles de tablillas de arcilla, en uno de los sistemas de escritura más antiguos del mundo. Según estos relatos, los Anunnaki no eran meros dioses simbólicos, sino entidades reales, poderosas y físicamente presentes, que gobernaban a la humanidad, instruían a los reyes y determinaban el destino de las ciudades. Venían del cielo, no en forma espiritual, sino en naves, y se establecieron en lugares estratégicos para llevar a cabo su misión en la tierra. No todos los dioses sumerios eran Anunnaki, pero todos los Anunnaki eran considerados seres superiores, inmortales o longevos, y con capacidades fuera del alcance humano. Entre ellos destacaban nombres como Enki, Enlil, Ninhursag y Anu, cada uno con una función específica dentro de esta casta celestial. La historia cuenta que llegaron hace cientos de miles de años, cuando la Tierra era aún un planeta salvaje, cubierto de selvas, océanos primitivos y volcanes activos. La pregunta clave es, ¿qué motivó a estos seres a cruzar el vacío del cosmos y asentarse en un mundo aún en formación? Las tablillas sumerias mencionan que llegaron en busca de recursos, particularmente oro, un elemento escaso y vital en su mundo de origen. Este oro no solo era valioso por razones estéticas o económicas, sino porque lo necesitaban para estabilizar la atmósfera de su planeta o incluso para mantener su longevidad biológica. Desde su llegada, los Anunnaki establecieron ciudades, canales, templos y rutas, todo con una precisión que desafía las capacidades técnicas de las culturas humanas primitivas. Ellos no solo gobernaban, también enseñaban, transmitiendo conocimientos que luego serían conocidos como los pilares de la civilización. La interacción con los humanos no fue siempre armoniosa. Mientras algunos Anunnaki protegían y guiaban a la humanidad, otros imponían jerarquías severas, exigían tributos y manipulaban a sus creaciones como peones en sus propios conflictos celestes. A lo largo de los milenios, los Anunnaki desaparecieron progresivamente de la vista pública, aunque dejaron huellas imborrables, templos alineados con las estrellas, calendarios astronómicos de exactitud imposible y un legado genético en los primeros linajes reales de Mesopotamia. Hoy la figura de los Anunnaki se encuentra en el umbral entre el mito y la historia. Algunos los veneran como dioses verdaderos, otros los estudian como visitantes estelares, y unos pocos los consideran los creadores biológicos del ser humano moderno. Así comienza el relato, con el descenso de unos dioses que no eran meramente espirituales, sino reales, tangibles y quizás los verdaderos padres de la humanidad. Las antiguas tablillas de arcilla no solo describen la presencia de los Anunnaki en la Tierra, sino también su lugar de origen, un planeta lejano conocido como Nibiru, también llamado el planeta del cruce. Este cuerpo celeste, según los registros, tenía una órbita elíptica que lo hacía visible desde la Tierra cada 3.600 años. Nibiru no era un simple planeta, sino un mundo habitable, tecnológicamente avanzado y dotado de vida inteligente, según relatan los textos sumerios. Era allí donde gobernaba Anu, el padre de los Anunnaki, y desde donde se organizó la expedición hacia la Tierra. Pero ¿es Nibiru un planeta real o una metáfora cósmica para otro tipo de origen? Algunos astrónomos alternativos y estudiosos de los textos antiguos creen que Nibiru podría corresponder al misterioso planeta X
que los científicos modernos aún buscan en los confines del sistema solar. Otros sugieren que no se trata de un planeta en sentido físico, sino de una estación artificial móvil o una dimensión paralela accesible desde la nuestra. Las leyendas indican que la llegada de los Anunnaki a la Tierra fue una respuesta a una crisis en su propio mundo. La atmósfera de Nibiru estaba colapsando y requerían oro terrestre para restaurar su ecosistema. Esta misión científica dio lugar a una de las historias más influyentes de toda la antigüedad. Es interesante que muchas culturas antiguas coincidan en la idea de un hogar celestial de los dioses. Los egipcios hablaban de Sirius y Orión, los dogones de Sirius B, los mayas del corazón de la galaxia. ¿Y si Nibiru fuera un nodo central de una red galáctica mucho más compleja que lo que entendemos como un solo planeta? El término Nibiru también se traduce como el lugar de cruce, lo que podría hacer referencia no a un planeta, sino a una zona de tránsito entre dimensiones, realidades o sistemas estelares. De ser así, los Anunnaki no solo serían viajeros espaciales, sino también navegantes interdimensionales. Los registros indican que Nibiru volverá a entrar en la órbita visible de la Tierra. Algunos creen que ese evento marcará el regreso de los dioses, la reactivación del contacto o incluso una transformación global. Otros lo asocian con eventos catastróficos cíclicos que alteran el curso de la humanidad. Es posible que los antiguos no distinguieran entre planetas, naves, estrellas o planos de existencia como lo hacemos hoy. Para ellos, Nibiru era el lugar de donde vinieron los dioses, y al cual eventualmente regresarían. La clave podría estar en los cielos, en la alineación de las estrellas y los calendarios cósmicos heredados por culturas ancestrales. Quizás, si aprendemos a leer esos mapas celestiales, descubramos que el mito de Nibiru no es una fantasía, sino un recordatorio codificado de nuestro origen estelar. Porque si los dioses vinieron de allá, ¿acaso nosotros también portamos dentro de nuestro ser una chispa de ese mismo linaje cósmico? La Tierra, hace cientos de miles de años, no era el planeta hospitalario que conocemos hoy. Era un mundo salvaje, plagado de tormentas eléctricas, volcanes activos, animales colosales y océanos en formación. Y sin embargo, fue aquí donde los Anunnaki decidieron descender, no por accidente, sino por una elección estratégica y cuidadosamente planificada. Las tablillas sumerias narran que su llegada fue dirigida por Enki, el señor de las aguas y la sabiduría. Él fue el primero en tocar suelo terrestre, estableciendo Eridu, considerada la primera ciudad del mundo. No solo eligieron la tierra por su riqueza en recursos, sino también por sus condiciones únicas para llevar a cabo un experimento sin precedentes. La presencia de metales raros, la atmósfera ideal, el equilibrio de gravedad y magnetismo, y la existencia de cadenas biológicas complejas hacían de la Tierra un laboratorio perfecto para la ciencia de los dioses. Aquí no solo extraerían minerales, sino que también experimentarían con la vida misma. Según los textos, el descenso no fue un evento pacífico. Supuso un riesgo enorme, tanto por las condiciones del planeta como por la resistencia de las fuerzas naturales. Se habla de aterrizajes difíciles, de adaptaciones ambientales extremas y de la creación de instalaciones subterráneas y marítimas para resistir el entorno hostil. Los Anunnaki establecieron bases en puntos clave. Los actuales Irak, Irán, Turquía, Egipto y partes de África fueron sus primeros enclaves. Las montañas y valles se convirtieron en centros de observación y extracción.
La evidencia arqueológica sugiere que muchas de estas zonas sagradas tienen alineaciones astronómicas y estructuras que desafían la lógica evolutiva de las culturas locales. Pero la Tierra no estaba vacía. Ya existían formas primitivas de vida, homínidos nómadas, animales salvajes y especies vegetales no domesticadas. Los Anunnaki observaron esta diversidad con atención, no como simples exploradores, sino como científicos evaluando materia prima genética. La vida aquí se convirtió en una herramienta. A través de manipulación genética, injertos y pruebas, los dioses comenzaron a modelar un nuevo ser, uno que pudiera servirles, pero también reflejar parte de ellos. El descenso a la tierra no fue solo físico, fue también un descenso de conciencia, una transferencia de divinidad al barro. Las ciudades que construyeron se convirtieron en enclaves sagrados. Eridu, Nippur, Shuruppak y otras que luego serían mitificadas. Allí nació el germen de la civilización humana, bajo la supervisión de unos seres que no solo querían recursos, sino también crear un linaje nuevo. La Tierra entonces no fue elegida al azar, fue seleccionada porque ofrecía la materia, el entorno y la vibración necesaria para fusionar lo divino con lo terrenal. Era el lugar ideal para llevar a cabo el experimento más ambicioso del universo: crear al hombre a imagen de los dioses. Y así comenzó el gran proyecto Anunnaki, con el descenso de los que vinieron del cielo y con la tierra como su taller viviente. En todas las versiones del mito sumerio, hay un elemento que se repite como motivación central del viaje de los Anunnaki: el oro. No como adorno ni como riqueza simbólica, sino como un recurso vital que necesitaban para salvar su mundo. ¿Pero qué tenía de especial este metal para justificar un viaje interestelar? Según las tablillas, el oro era esencial para restaurar la atmósfera de Nibiru, la cual sufría un colapso progresivo. Su planeta necesitaba partículas de oro suspendidas para crear una especie de escudo energético, protegiendo así su ecosistema de una radiación letal y cambios climáticos extremos. El oro, por sus propiedades reflectantes, conductoras y de resistencia a la oxidación, no tiene paralelo en la tabla periódica. Pero más allá de su valor físico, parece haber un componente energético que los Anunnaki conocían profundamente. Lo utilizaban no solo para tecnología ambiental, sino también en dispositivos de energía, comunicación y longevidad biológica. Los antiguos no lo ignoraban. En Egipto, los dioses llevaban oro en sus vestimentas. En las civilizaciones americanas, el oro era considerado la sangre del sol. Para los sumerios, era el metal de la vida. ¿Casualidad? ¿O legado de una misma fuente de conocimiento que conectaba a todas las culturas descendientes de los Anunnaki? Hay textos que insinúan que el consumo controlado de oro monoatómico podía expandir la conciencia, regenerar células y abrir canales de percepción multidimensionales. ¿Y si el oro no solo servía para salvar un planeta, sino también para mantener la divinidad de los dioses? La minería comenzó pronto. Los Anunnaki establecieron operaciones en el sur de África, donde aún hoy se encuentran minas con más de 100.000 años de antigüedad. Estas minas antiguas, imposibles de datar con precisión, podrían ser la evidencia material del trabajo de los dioses obreros, llamados Igigi. Pero extraer oro en la tierra era arduo y peligroso. Fue este trabajo forzado lo que provocó la rebelión de los Igigi, que se negaron a seguir con las tareas de extracción. Fue entonces cuando Enki propuso una solución radical: crear un ser que trabajara en su lugar, una nueva criatura mitad terrenal y mitad divina.
La relación de los Anunnaki con el oro va más allá de lo material. Puede tratarse de un código alquímico, de un símbolo oculto en sus mitologías. Tal vez el oro representa el puente entre la carne y la inmortalidad, entre lo humano y lo eterno. En todo caso, su obsesión por este metal cambió para siempre el destino de la Tierra. La búsqueda del oro no solo trajo a los dioses, también creó al ser humano como subproducto de esa misión. Y así, el oro de los cielos se convirtió en el motor de la historia, en el secreto mejor guardado de los dioses. Y quizás en la clave de nuestra verdadera naturaleza. Entre todos los Anunnaki, Enki destaca como el más enigmático, compasivo e innovador. Hijo de Anu, señor de los cielos y maestro de las ciencias ocultas, Enki fue quien propuso por primera vez crear al hombre no como un esclavo sin alma, sino como una criatura capaz de aprender, crecer y despertar. Enki era también el dios de las aguas, los océanos subterráneos y la sabiduría. Sus dominios incluían los secretos del ADN, la alquimia genética y la manipulación de la vida. Fue él quien diseñó los primeros prototipos humanos, mezclando barro terrestre con la sangre de los dioses, dando origen a un ser completamente nuevo. Las tablillas de arcilla cuentan que Enki no actuó por capricho, sino por compasión hacia los Igigi, los dioses obreros que se rebelaron por las duras condiciones de trabajo en las minas de oro. Su solución fue revolucionaria: crear un ser que pudiera asumir esa carga, pero con un diseño más flexible y evolucionable. Sin embargo, su decisión no fue bien recibida por todos. Su medio hermano Enlil, señor de la ley y el orden, consideraba que dar poder a los humanos era peligroso. Para Enlil, el ser humano debía ser obediente y limitado. Pero Enki, amante del conocimiento y defensor de la libre voluntad, quería más que una simple herramienta viviente. Las primeras creaciones fueron fallidas, seres sin voz, sin pensamiento, sin equilibrio. Pero tras varios intentos, Enki y la diosa Ninhursag lograron crear al primer hombre funcional, Adamu. Este ser tenía fuerza, inteligencia básica y, sobre todo, una chispa genética que lo conectaba con lo divino. Enki enseñó a los humanos a sembrar, a escribir, a construir canales y ciudades. Les entregó el lenguaje, las matemáticas y el arte. Fue un Prometeo sumerio, robando el fuego del conocimiento para entregárselo a una raza en formación. Su acto fue tanto un regalo como una transgresión. Su cercanía con los humanos lo hizo querido y temido. En las leyendas, Enki es el que protege, guía y advierte. Fue él quien avisó a Ziusudra del diluvio universal, dándole la oportunidad de salvar a su familia y preservar la vida en la tierra. En este gesto se revela su verdadera naturaleza: más padre que gobernante, más maestro que tirano. Algunos textos insinúan que Enki sembró en los humanos una herencia dormida, un código secreto en su ADN que solo se activaría cuando estuvieran listos. Esta semilla de divinidad sería el legado final de su obra, un recordatorio de que los humanos no eran meros sirvientes, sino herederos de las estrellas. Enki representa el lado luminoso de la intervención Anunnaki: ciencia con alma, poder con propósito, tecnología al servicio de la vida. Su figura resiste el paso del tiempo porque, en el fondo, él encarna la posibilidad de que fuimos creados para algo más grande que obedecer. Así, entre aguas sagradas, laboratorios antiguos y decisiones cósmicas, Enki trazó el destino del ser humano y quizás sembró en él la chispa de su propia divinidad. Enlil, hermano de Enki y también hijo del dios Anu, representa el otro extremo del poder Anunnaki.
Donde Enki ofrecía conocimiento y libertad, Enlil exigía obediencia y control. Era el regente de la atmósfera, el viento y las tormentas, pero también de las leyes, los castigos y la autoridad absoluta. Desde el principio, Enlil se opuso al proyecto humano. Para él, los Homo sapiens eran una herramienta funcional y nada más, y otorgarles conciencia o sabiduría era una amenaza directa al orden cósmico. Veía a la humanidad como una especie impredecible, emocional y peligrosa, capaz de desafiar incluso a sus creadores. Su papel como líder del Consejo Anunnaki le otorgaba la última palabra en las decisiones de la misión en la Tierra. Fue él quien ordenó limitar la longevidad de los humanos, dispersar las lenguas tras la Torre de Babel, e incluso exterminar a las primeras civilizaciones cuando éstas comenzaron a rebelarse. El evento más notorio de su dureza fue durante el diluvio universal. Cuando los Anunnaki decidieron abandonar temporalmente la Tierra, Enlil decretó dejar morir a la humanidad en el desastre natural que se avecinaba, considerándolo un borrón y cuenta nueva. Solo la intervención secreta de Enki permitió la supervivencia de Ziusudra. Sin embargo, Enlil no era malvado en el sentido humano. Era un defensor intransigente del equilibrio universal, alguien que veía el caos como el mayor peligro. Desde su perspectiva, el libre albedrío era un error y el control una necesidad. En muchas culturas posteriores, Enlil fue reinterpretado como un dios de la guerra, del juicio y de la cólera divina. En la Biblia, algunos lo asocian con Yahvé. En otras mitologías, se confunde con Zeus o con figuras de autoridad cósmica. Su presencia se perpetúa como la fuerza que castiga para proteger. Su conflicto con Enki marcó una división eterna: conocimiento frente a obediencia, evolución frente a estabilidad. Este choque entre ambos define el mito Anunnaki, y muchos creen que ese mismo conflicto se repite aún hoy dentro del alma humana. Enlil no solo modeló el comportamiento de los primeros reinos humanos, también estableció las jerarquías que aún persisten: los reyes como intermediarios entre el cielo y la tierra, las castas sacerdotales como guardianes del orden, y las leyes como mandatos divinos. A pesar de su severidad, su rol fue esencial. Sin su disciplina, la humanidad quizás se habría destruido a sí misma antes de comenzar. Pero sin Enki, no habría existido la humanidad tal como la conocemos. Ambos dioses eran necesarios, y su dualidad vive aún en nosotros. Así, Enlil sigue siendo una figura temida y respetada, el dios que no dudó en salvar el equilibrio, aunque para ello tuviera que poner en jaque a su propia creación. Antes de la aparición de la humanidad, los Anunnaki no trabajaban solos. Un grupo subordinado llamado los Igigi era el encargado de las tareas más arduas: excavación de túneles, extracción de oro, vigilancia de instalaciones y mantenimiento de la infraestructura en la Tierra y en sus estaciones orbitales. Estos dioses obreros eran numerosos, pero también profundamente explotados. Las tablillas de Nippur y otras fuentes relatan que durante miles de años, los Igigi sirvieron sin descanso a los señores Anunnaki, en especial a Enlil, quien dirigía la misión con mano de hierro. No tenían voz, ni voto, ni derecho a descansar. La situación se volvió insostenible. El trabajo en las minas del África primitiva, con calor, humedad y condiciones extremas, generó un descontento colectivo. Los Igigi, agotados y sintiéndose traicionados, se organizaron en secreto y, una noche, lo abandonaron todo. Se rebelaron contra sus superiores. La leyenda dice que tomaron por sorpresa el palacio de Enlil, arrojaron sus herramientas al fuego
y exigieron ser liberados de su esclavitud. Este acto fue un punto de quiebre. Por primera vez, una casta celestial se atrevía a desobedecer el mandato del cielo. El Consejo de los Anunnaki se reunió con urgencia. Algunos pedían castigo, otros proponían negociación. Fue entonces cuando Enki, siempre observador, propuso una solución radical: crear una nueva raza de trabajadores que pudiera reemplazar a los Igigi y cumplir con las tareas sin agotar a los dioses. La propuesta causó polémica. Crear una nueva forma de vida implicaba romper leyes sagradas del universo. Pero la necesidad era urgente, y Enki convenció a los suyos de que la manipulación genética era la única salida viable para evitar un colapso del proyecto en la Tierra. Los Igigi fueron entonces liberados de sus obligaciones más pesadas y reasignados a tareas de vigilancia y supervisión. Algunos fueron enviados a órbitas lejanas, otros se integraron como guardianes de ciertos templos celestiales. Sin embargo, la semilla de la rebelión había quedado sembrada. En las tradiciones hebreas, estos Igigi rebeldes se convirtieron en los famosos ángeles caídos. En el libro de Enoc se narra cómo estos vigilantes descendieron a la tierra, tomaron esposas humanas y enseñaron secretos prohibidos. ¿Y si Enoc estaba relatando la verdadera historia de los Igigi fuera del control de los Anunnaki? El eco de esta rebelión todavía resuena en muchas mitologías. Desde Prometeo hasta Lucifer, siempre hay una figura que rompe con la jerarquía divina para entregar algo a los humanos. En este caso, los Igigi abrieron la puerta a la mayor creación de todas, el ser humano. La rebelión de los Igigi no fue solo un acto de desobediencia. Fue la chispa que encendió la era del hombre, y así, en medio de una crisis celestial, nació la idea de una criatura nueva, destinada a cambiar para siempre el destino de la Tierra. Con la rebelión de los Igigi como catalizador, Enki se puso manos a la obra. Él no quería crear simplemente un esclavo, sino una criatura viva, pensante y adaptable. Una nueva especie que pudiera trabajar, sí, pero también desarrollarse con el tiempo, evolucionar y quizás heredar una parte de su divinidad. Para ello necesitaba materia viva. En las selvas primitivas de la Tierra encontró seres homínidos, rudimentarios pero funcionales, con estructura física apta para las tareas necesarias. Usando su conocimiento genético, Enki mezcló su propia sangre de Dios con el barro terrestre, dando así inicio a la primera manipulación biológica documentada en la historia humana. La diosa Ninhursag, experta en la ciencia de la vida, fue su asistente en este proceso. Juntos llevaron a cabo una serie de experimentos que recordarían a cualquier laboratorio de bioingeniería moderna. Prueba y error, ajustes, combinación de rasgos y selección de características. Los primeros intentos fueron fallidos. Algunos seres nacieron ciegos, otros sin habla, y varios no sobrevivieron más que unos días. Pero tras varios ciclos de ajuste, surgió una criatura estable, saludable y funcional. Ese ser fue llamado Adamu, el primer hombre. Adamu no era simplemente un sirviente. Enki, en secreto, insertó en su código genético una chispa, una secuencia dormida que con el tiempo despertaría su conciencia. En otras palabras, Enki sembró en él el potencial de convertirse, algún día, en igual a sus creadores. Enlil se opuso con furia. Quería un ser obediente, mudo y sumiso, pero el resultado era ya irreversible. El hombre había nacido, y con él un nuevo capítulo en la historia de la Tierra. Los Anunnaki comenzaron a reproducir a esta nueva especie, creando más ejemplares y asignándolos a distintas tareas.
El hombre trabajó en los jardines, en los canales de irrigación, en los campos de extracción, pero también observó a sus dioses, aprendió sus formas, copió sus símbolos, fue absorbiendo conocimiento con una velocidad inusual, lo que alarmó a algunos de los Anunnaki. Pronto, Adamo y sus descendientes comenzaron a reproducirse por sí solos. El experimento se había salido del laboratorio y empezaba a convertirse en una civilización. Los Anunnaki, sorprendidos, decidieron entonces dividir a los humanos por castas, lenguas y territorios para frenar su ascenso. Pero el legado de Enki ya estaba vivo. El ser humano, aunque aún primitivo, llevaba dentro de sí el rastro genético de los dioses, la memoria de las estrellas y la sed infinita de trascendencia. El barro respiraba y soñaba. Así fue como, entre ciencia y mito, compasión y rebelión, nació el primer hombre. No como accidente, sino como obra maestra de una inteligencia cósmica, con un propósito que aún hoy no hemos terminado de descubrir. Tras la creación de Adamo y su exitosa replicación, Enki no se conformó. Sabía que era posible ir más allá, crear un ser no solo funcional, sino inteligente, consciente, capaz de comunicarse directamente con los dioses. De ese deseo nació Adapa, el primer ser humano modificado con capacidades superiores. Adapa fue el resultado de una nueva manipulación genética, más precisa y ambiciosa. Fue concebido como un prototipo especial, una mezcla perfecta de genes Anunnaki y material terrestre, con la misión de convertirse en intermediario entre los dioses y los humanos. Enki lo trató como a un hijo, instruyéndolo personalmente. A diferencia de sus predecesores, Adapa hablaba, razonaba y aprendía con rapidez sorprendente. Fue educado en matemáticas, astrología, escritura y medicina. En las tablillas sumerias se lo describe como un sabio, un sacerdote y hasta un profeta. ¿No te suena similar a la figura de Adán? Adapa vivía en Eridu, la ciudad de Enki, y servía como sacerdote en su templo. Se le encomendó la tarea de mantener el orden, cuidar los rituales y enseñar a otros humanos. Pero su origen divino le otorgaba una conciencia que lo diferenciaba del resto de su especie. Una de las historias más intrigantes narra que Adapa fue llamado a comparecer ante Anu, el dios supremo en los cielos. Enki, temiendo que su creación fuera destruida, le prohibió aceptar comida o bebida alguna en el reino celestial, alegando que sería un truco para matarlo. Pero esa decisión cambiaría el destino de la humanidad. Anu, impresionado por la sabiduría y humildad de Adapa, le ofreció el pan y el agua de la vida eterna. Adapa, obedeciendo a Enki, los rechazó. Así, la inmortalidad le fue negada al hombre para siempre. ¿Fue un error o una jugada maestra de Enki? Algunos textos sugieren que Enki deseaba que el hombre evolucionara por sí mismo, sin depender de regalos celestiales, mientras que otros creen que lo hizo por celos o por proteger su dominio sobre la humanidad. Adapa regresó a la tierra, más sabio pero sin la eternidad. Se convirtió en el patriarca de los primeros linajes reales, transmitiendo sus conocimientos a las futuras generaciones. Para muchos es el verdadero Adán, no de un mito, sino de una historia tecnológica disfrazada de religión. Los dioses le dieron libros, herramientas y secretos que marcarían la civilización. Su descendencia incluiría reyes, chamanes y sabios. Así Adapa no solo fue el primer ser especial, sino también el puente entre lo divino y lo humano, entre el cielo de Nibiru y el barro de la tierra. Y así, en el nacimiento de Adapa, la humanidad recibió su primer espejo, un ser que caminaba entre dioses,
pero con los pies en la tierra. Mucho antes de que el relato del Génesis se escribiera, los sumerios hablaban del Edén, un lugar sagrado donde los dioses caminaban junto a los hombres. No era un paraíso metafísico, sino una ubicación geográfica real, situada entre los ríos Tigris y Éufrates, en lo que hoy conocemos como Mesopotamia. El Edén era descrito como un jardín cerrado, con acceso restringido, donde florecía la vida, la tecnología y el conocimiento. Allí estaban los templos, los laboratorios y los árboles de la vida, que no eran plantas místicas, sino símbolos de redes genéticas y conocimiento biológico. Fue en ese lugar donde los primeros humanos trabajaron bajo la supervisión directa de los dioses. Se les instruyó en la agricultura, el calendario astronómico y la organización social. Edén fue más que un paraíso. Fue la primera colonia Anunnaki completamente funcional en la Tierra. La historia del árbol prohibido cobra otro sentido si lo vemos desde esta perspectiva. Según algunos textos antiguos, los humanos fueron apartados del acceso a ciertos conocimientos, especialmente aquellos relacionados con la longevidad y la tecnología de los dioses. ¿Y si el pecado de Adapa o de sus descendientes fue simplemente querer saber demasiado pronto? En ese caso, la expulsión del paraíso fue una medida de seguridad, un acto preventivo para proteger secretos que aún no estábamos listos para comprender. Los ángeles con espadas flamígeras, según la Biblia, custodiaban la entrada del Edén. Para los sumerios, estos eran los Igigi, ahora guardianes del conocimiento, que protegían los accesos físicos y energéticos del Edén. ¿Fue el jardín realmente un centro cerrado, con seguridad avanzada? Edén fue también escenario de decisiones cruciales. Desde ahí, Enlil ordenaba y controlaba las ciudades humanas. Enki, desde sus cámaras subterráneas, continuaba sembrando el conocimiento poco a poco, como un padre secreto que confiaba en el despertar progresivo de sus hijos. Las leyendas indican que los dioses podían viajar desde el Edén a otros lugares mediante barcos celestiales o portales estelares. El jardín no era solo un centro de operaciones, era una puerta entre mundos, donde lo humano y lo divino se tocaban en armonía, al menos por un tiempo. Finalmente, el Edén fue abandonado. ¿Por una guerra? ¿Por decisión estratégica? Lo cierto es que la humanidad quedó fuera, y el recuerdo del jardín quedó grabado en la memoria colectiva como el hogar perdido, el lugar donde una vez fuimos uno con los dioses. Y así, el Edén no fue un mito sobre manzanas y serpientes, sino un eco antiguo de una época donde lo imposible era cotidiano, y el paraíso, una estación extraterrestre en la Tierra. Las antiguas tablillas sumerias, muchas de ellas rescatadas de las ruinas de Nippur y Eridu, relatan una historia fascinante sobre el origen del ser humano. Estas inscripciones no hablan en términos místicos o abstractos, sino con un nivel de detalle sorprendente, como si describieran procesos técnicos y científicos. En textos como la Epopeya de la Creación, se describe cómo los dioses se reunieron en consejo, hablaron de la necesidad de crear trabajadores para aligerar su carga, y luego llevaron a cabo una serie de operaciones que incluyen mezcla de esencias, moldes de carne y modelos vivientes. Estos conceptos, lejos de sonar como mitología, recuerdan el lenguaje de la ingeniería genética. Las tablillas mencionan incluso el uso de arcilla viva o barro moldeado, que hoy podríamos interpretar como materia orgánica manipulable. El término Mu aparece varias veces, asociado a patrones o códigos,
muy similar a lo que hoy entendemos como secuencias genéticas. Además, se habla de un recipiente de gestación donde la criatura debía desarrollarse. En algunas traducciones se menciona a una diosa madre que recibe el embrión, lo cual muchos han interpretado como una alusión a vientres artificiales o gestación asistida. ¿Estaban los sumerios describiendo procesos de clonación o edición genética? Ninhursag, la diosa encargada del proceso, es presentada como una experta en la ciencia de la carne. Su intervención sugiere un conocimiento avanzado en biología. Junto a Enki, manipulan las porciones divinas y seleccionan cuidadosamente los atributos que tendría esta nueva criatura: fuerza, obediencia, resistencia y una limitada conciencia. La creación del hombre no fue un solo evento, sino una serie de pruebas, errores y correcciones, algo muy común en cualquier laboratorio. Algunas versiones fallaban, otras eran deformes, y solo tras varios intentos lograron lo que ellos llamaron el modelo funcional. Este modelo no solo servía a los dioses, sino que podía reproducirse por sí mismo. Fue entonces cuando los Anunnaki comenzaron a distribuirlo por diferentes zonas de la Tierra, asignándole funciones específicas: minería, agricultura, construcción, culto. En estas tablillas también aparece un símbolo curioso: el árbol de la vida con ramas en forma de doble hélice, muy similar a una estructura de ADN. Podría tratarse de un conocimiento visual transmitido a través de generaciones sobre algo que solo hoy estamos redescubriendo. Algunos investigadores sostienen que las tablillas no son mitos, sino registros técnicos cifrados para quienes supieran interpretarlos. En este contexto, los dioses serían seres de carne y hueso con un dominio tecnológico muy superior al nuestro, y los humanos, un experimento deliberado y planificado. Así, las tablillas de la creación no solo hablan de divinidad, hablan de proyectos genéticos, diseño inteligente y un pasado donde la ciencia y el mito eran uno solo. Uno de los pasajes más poderosos en las tablillas sumerias relata cómo los dioses usaron su propia sangre para dar vida al primer ser humano. Pero ¿deberíamos interpretar esto literalmente, simbólicamente o tecnológicamente? La idea de que los Anunnaki mezclaron su esencia con el barro de la tierra ha sido vista como una metáfora de conexión espiritual. Sin embargo, si analizamos los términos, sangre podría representar material genético y barro una alusión al componente terrestre, es decir, el ADN de los homínidos que habitaban el planeta. Enki, como arquitecto principal del experimento humano, aportó la sangre del dios rebelde, un término que algunos expertos creen que alude a un Anunnaki sacrificado para extraer su información genética. El material fue procesado, mezclado con la arcilla viva y depositado en el útero de Ninhursag o en un recipiente artificial. La elección de la palabra sangre no es casual. En las culturas antiguas, la sangre siempre fue vista como fuente de vida, de poder y de herencia. Para los sumerios, transmitir la sangre divina a los humanos no era solo una donación de fuerza, sino una fusión entre mundos, el de los dioses y el de la materia terrestre. Esta combinación creó una criatura híbrida, parte divina, parte terrestre. Y allí podría residir la explicación del conflicto constante en el ser humano. La lucha entre su instinto animal y su deseo de trascendencia, entre la carne y el espíritu, entre el barro y las estrellas. En muchas culturas posteriores, el mismo patrón se repite: dioses que se mezclan con los hombres, héroes nacidos de un dios y una mortal, linajes reales que aseguran descender de seres celestes.
¿Podría todo esto ser un eco de aquella primera manipulación genética? La chispa divina que los textos mencionan sería hoy lo que algunos llaman el gen de la conciencia, esa capacidad única del ser humano para reflexionar, cuestionar, amar y crear. Un don que no parece haber surgido gradualmente, sino de golpe, como un código activado intencionalmente. El barro, por su parte, es un símbolo de lo moldeable, lo básico, lo primigenio. Al unirse con la sangre de los dioses, representa el salto evolutivo, el momento en que la biología fue intervenida por una inteligencia externa. Esta historia, si se acepta como real, redefine nuestra identidad. No somos producto del azar ni de la casualidad evolutiva, sino el resultado de un diseño intencional que mezcla dos naturalezas. En palabras antiguas, los dioses nos hicieron a su imagen, con su aliento y su sangre. Y así, entre barro, sacrificio y conocimiento perdido, los humanos nacimos como una especie única, con pies en la tierra y ojos que aún buscan las estrellas. Después de la creación de los primeros humanos y su adaptación al trabajo, los Anunnaki enfrentaron un dilema. ¿Cuánta información debían otorgar a sus nuevas criaturas? Algunos, como Enlil, creían que el hombre debía permanecer ignorante, obediente y limitado. Otros, como Enki, vieron en el ser humano un potencial enorme, capaz de desarrollarse y evolucionar. Fue Enki quien rompió los límites. En secreto, comenzó a instruir a ciertos humanos elegidos, enseñándoles conocimientos que antes eran exclusivos de los dioses: agricultura, metalurgia, astronomía, arquitectura, medicina y escritura. No eran simples enseñanzas, sino transferencias directas de tecnología Anunnaki. Estos conocimientos fueron codificados en símbolos y rituales, muchos de los cuales sobrevivieron en culturas posteriores. El uso de calendarios lunares, la construcción de templos alineados con constelaciones y el dominio de técnicas hidráulicas avanzadas son herencias que, incluso hoy, sorprenden a los investigadores. Uno de los textos sumerios más reveladores es el llamado Enseñanzas de Enki a Adapa. Allí el dios no solo actúa como padre, sino como mentor y guía espiritual. Enki no temía el crecimiento del ser humano, sino que lo impulsaba a despertar su chispa divina, a recordar su herencia genética. Pero este acto de generosidad fue visto por otros dioses como traición. Enlil, al descubrir que los humanos estaban empezando a razonar y a imitar el conocimiento celestial, estalló en ira. Temía que los humanos se rebelaran tal como lo habían hecho antes los Sigilli. Desde entonces se instauró un conflicto silencioso entre las dos casas celestiales, la de Enki, promotora del despertar humano, y la de Enlil, defensora del control y el orden absoluto. Este antagonismo definirá los siguientes capítulos de la historia. Muchos mitos posteriores, desde el robo del fuego por Prometeo hasta la serpiente del Edén, reflejan este conflicto. La entrega de un conocimiento prohibido que transforma al hombre en algo más que un sirviente. Los sumerios describían el conocimiento como algo que brillaba, que cantaba y que se transmitía como una frecuencia. ¿Podrían estas metáforas referirse a tecnologías sonoras, códigos vibratorios o incluso lenguajes de programación cuántica? Las escuelas de sabiduría fundadas por los seguidores de Enki se convertirían con el tiempo en los misteriosos templos de Egipto, las bibliotecas secretas de Babilonia y las leyendas sobre sabios que vinieron de las estrellas. Y así, entre símbolos y susurros, los humanos comenzaron a recordar y a construir civilizaciones no desde la nada, sino desde el legado oculto de sus creadores celestiales.
El mito del diluvio universal aparece en decenas de culturas antiguas, desde la epopeya de Gilgamesh hasta la Biblia, pasando por textos mayas, Vedas hindúes y leyendas chinas. Todas coinciden en algo. Hubo una gran inundación que borró a la humanidad, seguida de un nuevo inicio. Según las tablillas sumerias, este cataclismo no fue un accidente, ni castigo divino por el pecado humano, como narran las versiones más modernas. Fue más bien una decisión fría y calculada del Consejo Anunnaki, liderado por Enlil, quien consideraba que los humanos se habían vuelto demasiado numerosos y peligrosos. El ruido de las ciudades, el desorden de las tribus y los excesos en los rituales perturbaban el orden celestial. Enlil consideró que la creación se había desviado de su propósito original. La solución propuesta fue clara: eliminar a la humanidad mediante un evento geológico controlado. Se dice que los Anunnaki provocaron el diluvio usando tecnologías capaces de manipular el clima o incluso alterar la órbita de la Luna, causando un desequilibrio que desató lluvias incesantes, terremotos y el colapso de las capas de hielo. El mar cubrió las tierras y la civilización casi desapareció por completo. Pero Enki, una vez más, desobedeció. No pudo soportar ver morir a sus hijos humanos, así que advirtió a uno de ellos, Ziusudra, a quien instruyó para construir un arca, no para salvar animales por mandato divino, sino para preservar el conocimiento, los genes y las herramientas necesarias para reiniciar la civilización. Ziusudra sobrevivió, junto con un pequeño grupo de humanos e instructores Anunnaki leales a Enki. Tras el diluvio, comenzaron a reconstruir las ciudades, los templos y las bibliotecas. La historia fue contada generación tras generación, hasta convertirse en mito sagrado. Enlil, al descubrir que algunos humanos habían sobrevivido, se enfureció, pero el daño ya estaba hecho. El hombre había renacido, más fuerte y más sabio, y ahora portaba no solo la memoria del cielo, sino también la resiliencia de haber sobrevivido al juicio de los dioses. Desde entonces, los dioses comenzaron a retirarse. Dejaron señales, artefactos y promesas de un futuro retorno, pero su presencia directa disminuyó. La humanidad debía seguir por su cuenta, al menos durante un tiempo. Y así, el diluvio no fue el final. Fue una purificación, un reinicio y una advertencia. La relación entre dioses y humanos había cambiado para siempre. Y entre las aguas, una nueva civilización emergía, con memoria, legado y destino propio. Ziusudra, también conocido como Utnapishtim o incluso Noé en versiones más tardías, es una figura clave en los relatos sumerios del gran cataclismo. Fue el hombre advertido por Enki sobre el inminente diluvio, y gracias a ello, el encargado de preservar la semilla de la humanidad. A diferencia de otras versiones donde Dios escoge a un hombre justo, en los textos sumerios es una decisión política y emocional de Enki. Ziusudra era más que un siervo fiel, era un protegido, quizás incluso descendiente directo del linaje Anunnaki por vía materna, lo que lo convertía en ideal para preservar no solo la vida humana, sino también su conexión con lo divino. Enki le ordenó construir un barco de proporciones específicas, con tecnologías que no encajan del todo con las posibilidades de la época. Algunas tablillas describen que la embarcación tenía capas que cerraban como el cielo y que resistía las aguas como una burbuja estelar, lo que ha llevado a especulaciones sobre naves cápsula o estructuras selladas avanzadas. Ziusudra no solo salvó animales y humanos, también resguardó conocimientos escritos, artefactos y objetos sagrados. Los textos mencionan que llevó
las esencias de los sabios y los instrumentos de medición del cielo, lo que puede interpretarse como una preservación del conocimiento científico y tecnológico Anunnaki. Tras el diluvio, los dioses se sorprendieron al verlo vivo. Enlil, al principio furioso, acabó cediendo ante la insistencia de Enki y otorgó a Ziusudra la inmortalidad, trasladándolo a Dilmun, un lugar descrito como la morada de los dioses más allá de las aguas, posiblemente un enclave fuera de la tierra. Ziusudra, convertido ahora en un inmortal, se volvió guardián del conocimiento antiguo, el primer rey de la nueva humanidad postdiluviana. Su figura fue adoptada por muchas culturas, bajo distintos nombres, pero siempre con el mismo rol. El superviviente, el puente entre el mundo anterior y el nuevo ciclo. En muchas tablillas se le representa escribiendo o dictando saberes a sacerdotes y reyes. Incluso algunos escritos lo muestran navegando entre las estrellas, lo que para algunos representa una metáfora del viaje estelar o incluso el acceso a otras dimensiones. Su descendencia se estableció en regiones clave, fundando ciudades, santuarios y observatorios. Gracias a Ziusudra, el linaje humano mantuvo un vínculo activo con las enseñanzas de Enki, aún bajo el recelo de Enlil y los dioses más estrictos. Ziusudra, por tanto, no fue solo el superviviente del diluvio, sino el portador del legado Anunnaki, elegido no por fe, sino por conocimiento, sangre y misión cósmica. Y con él la humanidad tuvo una segunda oportunidad, no desde la ignorancia, sino con el recuerdo latente de las estrellas de donde vinieron sus creadores. Tras el diluvio, los dioses regresaron. No lo hicieron en masa, pero poco a poco reconstruyeron sus centros de mando sobre la tierra, y para ello fundaron las primeras grandes ciudades sumerias: Eridu, Nippur, Uruk, Kish, Ur, entre otras. Sin embargo, estas no eran simples ciudades, eran bases de operación celestiales. Eridu fue la primera. Fundada por Enki, se le considera el lugar donde descendieron los reyes del cielo. Desde allí, Enki reinició el desarrollo humano, organizando el conocimiento, la agricultura, la ingeniería y los sistemas de leyes. Su templo, el Ea-Abzu, estaba alineado con constelaciones y ciclos astronómicos. Nippur, por otro lado, fue la sede de Enlil, quien mantuvo un control férreo sobre el calendario, el clima y el destino de los hombres. Allí se guardaba la tabla de los destinos, que los textos describen como un artefacto capaz de alterar eventos y registrar líneas temporales. Algo que hoy suena cercano a conceptos cuánticos. Estas ciudades estaban diseñadas con precisión matemática. Sus canales, calles y muros siguen patrones geométricos complejos. Muchos arqueólogos han notado que no tienen precedentes evolutivos arquitectónicos, es decir, surgieron ya completas, como si fueran construidas siguiendo planos estandarizados, traídos de otro lugar. Los zigurats eran las estructuras más impresionantes. Más que templos, eran torres de comunicación, elevadas para hablar con el cielo y permitir el descenso de los dioses. Algunos sostienen que contenían tecnologías sonoras, campos de energía o sistemas de resonancia. En las leyendas se dice que los dioses aterrizaban en lugares de reposo brillante y que nubes ardientes los envolvían al salir y entrar de sus naves. ¿Podrían estas descripciones referirse a plataformas de aterrizaje o portales dimensionales activos dentro de las ciudades? En cada ciudad sumeria había un dios patrón, pero también un sistema de gestión, jerarquía y registro tan preciso que recuerda a las administraciones modernas
o incluso a centros de control avanzados. ¿Acaso los templos eran más que lugares de adoración? ¿Y si eran sedes tecnológicas disfrazadas de estructuras religiosas? Los sumerios jamás dijeron haber inventado su civilización. Al contrario, afirmaban que todo les fue entregado por los dioses y que cada ciudad fue erigida bajo las instrucciones del cielo. Las tablillas enumeran exactamente las medidas, proporciones y materiales, como si hubiesen seguido planos técnicos. La relación entre estas ciudades y ciertas constelaciones, como Orión o las Pléyades, ha sido documentada por varios investigadores. ¿Podría esto indicar que las ciudades eran parte de una red planetaria diseñada para mantener conexión con sistemas estelares específicos? Y así las ciudades de los dioses no fueron simples asentamientos humanos. Fueron nodos en un sistema mayor, donde lo sagrado y lo científico se fundían, donde los Anunnaki gobernaban, instruían y quizás observaban mientras la humanidad aprendía a caminar con los ojos mirando al cielo. Después del diluvio y la reconstrucción de las ciudades sagradas, los Anunnaki no desaparecieron del todo. Aunque se retiraron parcialmente de la vida cotidiana de los hombres, dejaron a sus descendientes como gobernantes intermedios entre el cielo y la tierra. Estos eran los semidioses, nacidos de la unión entre un Anunnaki y una mujer humana. El primer registro claro de estos linajes aparece en la llamada Lista Real Sumeria. Allí se mencionan reyes que reinaron durante cientos o miles de años, en períodos que desafían la lógica histórica convencional. ¿Cómo explicar reinados de 8 siglos o más si no es por una longevidad superior heredada de sus progenitores divinos? Estos semidioses eran más que líderes políticos. Eran vistos como guardianes del conocimiento, sacerdotes astrónomos, arquitectos celestiales y jueces de la voluntad de los dioses. Muchos fundaron dinastías, otras veces fueron figuras solitarias, veneradas por su sabiduría, fuerza o capacidad para hablar con el cielo. Nombres como Gilgamesh, Etana, Lugalbanda o Alulim aparecen con frecuencia en los textos. Se los describe como hombres gigantes, de ojos resplandecientes, con capacidades sobrehumanas y una profunda conexión con sus antepasados Anunnaki. Sus historias, aunque envueltas en mito, podrían ocultar memorias distorsionadas de hechos reales. En muchos casos, estos semidioses tenían acceso a tecnologías que les permitían viajar grandes distancias en poco tiempo, construir estructuras imposibles o dominar el clima. ¿Pudo tratarse de artefactos heredados de los dioses? ¿O incluso de implantes o alteraciones genéticas avanzadas? Curiosamente, las civilizaciones que les sucedieron siempre recordaron que hubo una edad de oro, donde los hombres caminaban con los dioses y el conocimiento era compartido. Las historias de Atlantis, Lemuria o Mu podrían ser eco de estas sociedades gobernadas por híbridos entre el cielo y la tierra. Los Anunnaki, al ver que algunos de estos linajes se desviaban de sus designios, comenzaron a dividirse. Algunos apoyaban a sus descendientes, otros querían destruirlos por considerarlos una amenaza al equilibrio celestial. Esta tensión daría paso a conflictos que marcarían la historia futura. El legado de los semidioses perduró. Incluso en Egipto, India o Mesoamérica, se encuentran relatos de reyes y héroes nacidos de madres humanas y padres venidos de las estrellas. ¿Sería posible que esta fuera una práctica generalizada en el mundo antiguo? Hoy los estudios genéticos descubren secuencias de ADN humano que parecen anómalas, sin explicación evolutiva clara. Algunos investigadores plantean que podrían ser restos de estos linajes híbridos.
Si eso es cierto, la sangre de los semidioses aún corre por las venas de algunos de nosotros. Y así, el reinado de los semidioses no solo fue una etapa transitoria, sino un puente entre el mundo divino y el humano. Una época donde la humanidad fue gobernada por aquellos que eran mitad carne, mitad estrella. Con el paso del tiempo, las diferencias entre los Anunnaki se hicieron más profundas. Lo que había comenzado como un desacuerdo entre Enki y Enlil se convirtió en una guerra abierta entre facciones celestiales, enfrentadas por el destino de la humanidad y el control de la tierra. Las tablillas de la Guerra de los Dioses relatan enfrentamientos masivos en el cielo, explosiones que arrasaron ciudades enteras y armas que quemaban montañas y evaporaban ríos. Estos textos, aunque poéticos, describen eventos que hoy podrían compararse con guerras nucleares o ataques con tecnología desconocida. La ciudad de Ur fue una de las afectadas. Según antiguos registros, una lluvia de fuego cayó del cielo y la convirtió en desierto. Lo mismo ocurrió en ciudades como Sodom y Gomorra, según textos hebreos. ¿Podrían estas destrucciones estar relacionadas con el uso de armas Anunnaki en disputas internas? Los bandos eran claros. Por un lado, Enki y sus descendientes, como Marduk, que buscaban liberar a la humanidad y permitirle ascender. Por otro, Enlil y sus seguidores, que querían mantener el orden y la obediencia a toda costa. El conflicto se extendió a sus hijos, nietos y aliados humanos. Los cielos se llenaron de carros ardientes, aves de hierro y rayos que perforaban montañas. Las guerras, según los textos, no solo se libraban en la tierra, sino también en los cielos, en esferas de fuego que flotaban más allá de las nubes. ¿Fueron estos combates reales entre naves espaciales? Algunos investigadores sostienen que incluso la desaparición de ciertas civilizaciones avanzadas, como los hititas o los arapeos, podría estar vinculada a las consecuencias de estas guerras invisibles. Las migraciones masivas y el colapso cultural en múltiples regiones parecen coincidir en épocas similares. Los antiguos relatos de los dioses enfrentados, como Horus y Seth en Egipto, Zeus y los titanes en Grecia, o Vishnu y los asuras en la India, serían representaciones simbólicas de esta gran guerra Anunnaki global, contada desde la perspectiva humana. Finalmente, tras destrucción y caos, se firmó una tregua. Marduk, hijo de Enki, fue designado como rey supremo de la tierra, aunque no sin resistencias. Los Anunnaki comenzaron a retirarse poco a poco, dejando a la humanidad con la responsabilidad de su propio destino. Pero los registros no terminan ahí. Algunos textos hablan de armas selladas, portales cerrados y guardianes dormidos, que vigilan hasta el día de un nuevo despertar. La guerra, aunque silenciada, podría no haber terminado, sino estar en pausa. Y así, las guerras de los cielos no solo cambiaron el rumbo de la humanidad, sino que sellaron el destino de los propios dioses. Una historia de poder, traición y herencia, que aún resuena en lo más profundo de nuestra memoria ancestral. Desde el comienzo de la civilización sumeria, los templos no fueron simples centros religiosos. Cada templo, especialmente los dedicados a los grandes dioses Anunnaki, era construido sobre puntos específicos de la Tierra, alineados con constelaciones, eventos astronómicos y líneas de energía planetaria. Esto ha llevado a muchos a preguntarse, ¿eran estas estructuras algo más que recintos sagrados? Los registros antiguos describen a los templos como lugares donde el cielo se encuentra con la tierra, y en muchos textos se menciona que los dioses descendían o ascendían desde estas estructuras.
La precisión con la que estaban construidos sugiere una intención tecnológica, más que decorativa o ritual. El Ekur en Nippur, el Apsu en Eridu y el Esagila en Babilonia eran considerados lugares de enlace directo con el cielo, y no solo a nivel espiritual. Algunas tablillas hablan de voces que salían sin cuerpo visible, luz que descendía sobre los altares y brumas de fuego que envolvían a los visitantes. Tecnología avanzada camuflada en lo sagrado. La idea de templos como portales no es exclusiva de Sumeria. En Egipto, los templos de Karnak y Dendera están alineados con Sirio y Orión. En Mesoamérica, Teotihuacán parece imitar un patrón astronómico. En todos los casos, las estructuras marcan rutas celestes y puntos de tránsito. Algunos investigadores creen que los templos contenían cámaras selladas donde se guardaban artefactos Anunnaki, cristales de comunicación, sistemas de energía resonante o incluso dispositivos de teletransporte. Las referencias a naves sagradas y puertas selladas con fuego divino abundan en los textos más antiguos. Además, ciertos sacerdotes, llamados Gala, Enu o Naru, eran entrenados en rituales que podrían haber servido para activar mecanismos dentro de los templos. Estos ritos no eran solo ceremonias religiosas, sino instrucciones específicas para manipular energía, sonido y vibración. Los himnos a los templos muchas veces mencionan frases como la puerta que se abre solo con la palabra correcta o la casa donde se habla con el cielo mediante el corazón puro. ¿Podrían estos versos ocultar claves de acceso a tecnología ancestral? En algunas leyendas sumerias se habla de portales que solo los dioses podían atravesar, pero que en tiempos antiguos los reyes puros también cruzaban. Esto sugiere que hubo humanos que utilizaron estos accesos estelares, quizás para comunicarse con Nibiru o incluso viajar hacia él. El simbolismo del portal también aparece en los sellos cilíndricos, donde se ven figuras atravesando arcos, portales o entradas circulares rodeadas de estrellas. El mensaje parece claro. Estos templos eran mucho más que lugares de oración. Eran verdaderas puertas al cosmos. Así, los templos Anunnaki no fueron simples monumentos. Fueron estaciones energéticas, portales de tránsito y centros de comunicación interdimensional. Lugares donde lo divino y lo tecnológico se fusionaban, y desde donde los dioses entraban y salían de este mundo. Los zigurats, esas imponentes torres escalonadas de la antigua Mesopotamia, son consideradas por muchos como las precursoras de las pirámides. Pero más allá de su majestuosidad arquitectónica, su diseño parece responder a un propósito mayor: alcanzar las estrellas. Construidos en varias etapas, con plataformas superpuestas que ascendían al cielo, los zigurats estaban siempre orientados con precisión hacia puntos astronómicos clave. Su altura no era simbólica, era funcional. En la cima se situaba el santuario del dios, un lugar al que solo los sacerdotes más elevados podían acceder. ¿Era acaso este punto una plataforma de contacto? Las leyendas indican que desde allí los dioses descendían en sus carros de fuego y que las escaleras del Sigurat tocaban el cielo. Estos relatos podrían referirse a naves que aterrizaban directamente sobre las estructuras o a portales activados desde las cimas. A diferencia de los templos comunes, los zigurats no eran usados para congregaciones masivas. Eran estructuras restringidas, custodiadas y utilizadas exclusivamente por castas sacerdotales y élites. Esto refuerza la teoría de que eran centros de control tecnológico, no solo lugares de adoración.
El Zigurat de Ur, dedicado al dios Nana, aún conserva restos de su imponente estructura. Algunos estudios han detectado resonancias acústicas y propiedades electromagnéticas anómalas en sus restos, lo que ha llevado a teorizar que estas torres podían amplificar frecuencias o funcionar como antenas. En los mitos babilónicos se menciona que los zigurats eran réplicas de las montañas sagradas del cielo, lo cual podría entenderse como una adaptación terrestre de estructuras existentes en otros mundos. ¿Y si estas torres eran tecnologías importadas de Nibiru? Curiosamente, en muchas culturas del mundo se repite la forma de las plataformas escalonadas, desde los zigurats de Mesopotamia hasta las pirámides mayas y los templos de Angkor. ¿Hubo un patrón arquitectónico universal transmitido por los Anunnaki? Las escaleras y rampas no eran meros adornos. Algunos textos indican que servían para acomodar el descenso de los señores del cielo. La forma piramidal, conectada con la geometría sagrada, podía actuar como catalizador de energía, abriendo canales de comunicación cósmica. Los zigurats también eran llamados montañas artificiales, y en muchas culturas, las montañas eran los puntos de encuentro entre dioses y hombres. Al replicarlas, los humanos buscaban mantener esa conexión abierta. Pero los Anunnaki no necesitaban metáforas. Necesitaban estructuras funcionales para sus propósitos celestiales. En resumen, los zigurats no fueron construidos solo para impresionar o para adorar. Fueron diseñados como verdaderas torres de enlace, puntos de llegada y salida para los dioses venidos del cielo. Arquitectura sagrada, sí, pero también arquitectura estelar. Tras su prolongada estadía en Sumeria, muchas fuentes antiguas sugieren que los Anunnaki no abandonaron completamente la Tierra, sino que se desplazaron a nuevas regiones, adoptando nombres distintos, pero conservando su esencia y poder. Egipto y Babilonia fueron dos de los destinos donde su influencia se expandió con fuerza. En Egipto, por ejemplo, Enki pasó a ser identificado con Ptah, el dios creador, arquitecto divino y maestro de la sabiduría. Enlil, con su carácter autoritario y justiciero, fue asimilado en figuras como Amón-Ra o incluso Osiris en su aspecto más celeste. Las deidades egipcias no eran simplemente invenciones locales, sino adaptaciones de los dioses sumerios a una nueva narrativa cultural. El proceso de renombramiento también ocurrió en Babilonia, donde Marduk, hijo de Enki, asumió el control completo del panteón babilónico. Su ascenso fue documentado en el texto conocido como Enuma Elish, donde Marduk derrota a Tiamat y organiza el cosmos. Esta historia, aunque mítica, refleja una transición de poder entre generaciones Anunnaki. Los templos egipcios y babilónicos continuaron reflejando la arquitectura estelar. Las alineaciones astronómicas, la geometría sagrada y los rituales iniciáticos se conservaron como parte de un conocimiento oculto transmitido por estas entidades. Incluso los jeroglíficos y las tablillas de arcilla guardaban un código común de símbolos Anunnaki. Tanto en Babilonia como en Egipto, los reyes eran considerados hijos de los dioses o elegidos del cielo. Esta no era una metáfora. Se creía literalmente que la realeza descendía de linajes divinos, lo que refuerza la teoría de que los Anunnaki continuaron controlando el destino humano a través de su progenie. En las tumbas de los faraones y en las cámaras secretas de los templos babilónicos se han encontrado objetos con símbolos que no pertenecen a la iconografía local. Algunos muestran estrellas de 8 puntas, ojos alados y árboles de la vida, todos elementos presentes en la cosmología Anunnaki original.
Los sacerdotes egipcios, como los de Heliópolis y Tebas, hablaban de una época anterior al reinado de los faraones, conocida como la era de los Neteru, en la cual los dioses caminaban sobre la tierra. Esta etapa coincide perfectamente con los relatos sumerios del reinado Anunnaki previo al diluvio. El concepto de Maat en Egipto y el de Me en Sumeria hacen referencia a leyes divinas, principios universales entregados por los dioses. Ambos conceptos aluden a un conocimiento estructurado, transmitido por entidades superiores con la intención de ordenar la vida humana. Incluso los mitos del juicio tras la muerte, presentes tanto en el libro de los muertos como en textos babilónicos, podrían tener su origen en una misma fuente Anunnaki. El pesaje del alma, el registro de actos y el retorno al cielo reflejan una visión común del alma como parte de un sistema más amplio y estelar. Así, el paso de los Anunnaki por Egipto y Babilonia no fue una simple migración cultural, sino la expansión estratégica de su influencia, adoptando nuevos rostros, nombres y símbolos, pero manteniendo la misma misión: gobernar, enseñar y controlar el destino humano desde las sombras celestiales. Uno de los símbolos más repetidos en culturas antiguas que tuvieron contacto con la tradición Anunnaki es el del ojo alado. Este emblema aparece en tablillas sumerias, sellos cilíndricos, paredes egipcias y hasta en estelas mesoamericanas. ¿Qué representaba realmente este símbolo? ¿Un simple icono religioso o la firma visual de una civilización cósmica? En Sumeria, este símbolo suele aparecer sobre las cabezas de los reyes y los dioses. A menudo está sostenido por seres alados o guardado por animales híbridos. El ojo representa la vigilancia eterna, el conocimiento total, la observación desde lo alto, mientras que las alas sugieren movimiento, velocidad o vuelo interplanetario. Algunos investigadores afirman que el ojo alado no es otra cosa que la representación esquemática de una nave vista desde arriba, donde el ojo sería el domo central y las alas representarían estabilizadores o propulsores. Esta teoría coincide con relatos que describen a los carros de los dioses como objetos brillantes en forma de disco. En Egipto, el ojo alado fue asimilado en el ojo de Horus, símbolo de protección, percepción y poder. Pero más allá de su función mágica, este ojo estaba ligado a la capacidad de los dioses para ver y controlar todos los aspectos de la existencia humana, desde una posición superior. En muchas culturas, el ojo alado aparece vinculado a portales o estrellas. A veces lo acompaña una estrella de 8 puntas, identificada con Nibiru. Esto ha llevado a pensar que el símbolo servía como marca de propiedad o señal de presencia Anunnaki en lugares estratégicos de la Tierra. Curiosamente, el símbolo ha persistido hasta nuestros días, en emblemas militares, sellos gubernamentales y logotipos corporativos. ¿Podría ser esto una reminiscencia inconsciente de un poder antiguo que aún opera desde las sombras? Las leyendas sumerias afirman que los dioses veían todo desde lo alto, incluso en la noche más oscura. ¿Acaso este ojo era una metáfora de tecnología de vigilancia avanzada, como satélites o sistemas de monitoreo planetario? En algunos textos se menciona que el ojo brilla cuando los caminos estelares están abiertos, lo cual sugiere que este símbolo se activaba durante eventos astronómicos específicos o cuando ciertos portales cósmicos se abrían. El hecho de que el ojo alado esté presente en tantas culturas tan distintas y alejadas entre sí refuerza la idea de que fue un símbolo impuesto por seres con presencia global, no por coincidencia ni sincronicidad cultural. Así,
El ojo alado no fue solo una figura decorativa, fue la insignia de los dioses que vinieron de las estrellas, el sello de su poder y su mirada eterna sobre la humanidad, un símbolo que aún hoy parece observarnos desde lo alto. En la antigua ciudad de Nippur, uno de los centros religiosos más sagrados de Sumeria, se hallaron tablillas que no siempre han sido compartidas con el público. Algunos fragmentos fueron guardados en colecciones privadas, otros censurados por lo que contenían. Se les conoce como los textos prohibidos, y su contenido es tan perturbador como revelador. Estas tablillas no solo relatan los actos de los Anunnaki durante su estancia en la Tierra, sino que anuncian su regreso, con profecías crípticas que hablan de un tiempo venidero donde los señores del cielo descenderán nuevamente, cuando la sangre de su linaje vuelva a brillar bajo las estrellas. Uno de los textos describe un ciclo cósmico de más de 3.600 años, coincidiendo con la órbita atribuida al planeta Nibiru. En ello se sugiere que los Anunnaki no se marcharon del todo, sino que dejaron semillas de su esencia en la humanidad, esperando el momento adecuado para activarlas. Algunas tablillas contienen dibujos de lo que parecen ser mapas estelares, alineados con fechas futuras, y símbolos que algunos investigadores modernos han vinculado con códigos de ADN. Estos textos parecen afirmar que la humanidad será despertada cuando el tiempo del retorno llegue. El nombre de Enki aparece reiteradamente como el protector de los secretos y guardador del código de vida. Según los textos de Nippur, él dejó instrucciones ocultas para aquellos que pudieran comprenderlas, destinadas a preparar a los descendientes humanos para una nueva era de contacto. Lo más inquietante es que también se menciona una advertencia. El regreso no sería pacífico si la humanidad se ha desviado de su propósito original. Si el barro olvida a su creador, el fuego del cielo juzgará su arrogancia. Una frase que ha sido interpretada como una posible intervención correctiva de los dioses. Los escribas de Nippur parecían tener acceso a información que no circulaba entre las élites comunes. Algunas tablillas hablan de tecnologías selladas, de puertas estelares dormidas bajo las arenas y de llaves que solo responden a ciertos portadores de sangre antigua. ¿Fueron estos textos transmitidos por los últimos sacerdotes Anunnaki antes de su partida? ¿O fueron escritos bajo inspiración directa de entidades que aún mantenían contacto con los altos iniciados? Sea como fuere, su contenido fue ocultado por siglos por quienes temían su poder. La tradición oral sumeria dice que Nippur fue el lugar donde el tiempo y el cielo fueron escritos, y donde los dioses decidieron el destino de los hombres. No es casualidad que desde allí provengan los escritos más delicados, aquellos que podrían cambiar nuestra visión de la historia por completo. Así, los textos prohibidos de Nippur no solo relatan el pasado, son una advertencia del futuro, una profecía en arcilla que espera ser decodificada por quienes aún recuerdan las estrellas. Quizás el regreso ya ha comenzado y no lo hemos notado. Uno de los dones más codiciados atribuidos a los Anunnaki era su extraordinaria longevidad. Las listas reales sumerias mencionan reyes que vivieron por miles de años, y los propios dioses parecían existir más allá del tiempo humano. Pero, ¿era esto un privilegio divino o el resultado de una tecnología biológica avanzada? Algunas tablillas de Enki describen rituales y fórmulas asociadas a la renovación de la carne. Se habla de la cámara de la vida y de la planta del aliento eterno, símbolos que podrían representar conocimiento sobre manipulación genética, medicina regenerativa o control celular.
En los textos sumerios, el concepto de inmortalidad no siempre significaba vivir eternamente en el cuerpo físico, sino preservar la conciencia más allá de la materia. Algunos Anunnaki practicaban lo que se conoce como traslado del alma, transfiriendo su esencia a nuevos cuerpos o contenedores artificiales. La leyenda de Adapa, el primer hombre sabio, relata cómo Enki le ofreció el conocimiento, pero no la inmortalidad. Esto sugiere que el secreto de la vida eterna fue reservado solo para los dioses y algunos iniciados, posiblemente porque implicaba riesgos o un nivel de evolución que los humanos aún no habían alcanzado. Los egipcios heredaron esta obsesión con la vida eterna. Sus rituales funerarios, momificación y el libro de los muertos podrían haber sido intentos de imitar las técnicas Anunnaki, preservando el cuerpo y la conciencia en espera de un renacimiento o retorno divino. Algunas teorías modernas vinculan este conocimiento con el uso de frecuencias vibratorias, cristales de cuarzo y campos electromagnéticos para activar procesos de rejuvenecimiento o incluso transferencia de información a través del ADN. En ciertos textos se menciona que el que beba del cuenco de la eternidad será como los dioses, lo que ha llevado a pensar en el uso de una sustancia específica, tal vez una forma alquímica del oro monoatómico que habría sido consumido por los Anunnaki para mantener su vitalidad. Otros relatos hablan de cámaras de sueño eterno, donde los dioses reposaban durante siglos sin envejecer, hasta ser despertados cuando el cielo llamara. Esto plantea la posibilidad de sistemas de hibernación consciente o tecnologías de suspensión vital avanzada. Hoy científicos exploran la edición genética y la conciencia digital como caminos hacia la inmortalidad. ¿Estamos redescubriendo algo que ya existió? ¿Es la búsqueda de la vida eterna una memoria ancestral codificada en nuestro ADN por nuestros creadores estelares? Así, el secreto de la inmortalidad no fue un mito. Fue un conocimiento tangible, poderoso y cuidadosamente ocultado, entregado solo a quienes demostraban sabiduría, pureza y obediencia a los dioses del cielo. Desde tiempos inmemoriales, los pueblos antiguos hablaron del regreso de los dioses. En las tablillas sumerias, en las inscripciones babilónicas y en los textos egipcios se repite una advertencia. Los que vinieron del cielo volverán cuando el ciclo se cumpla. Esta profecía ha sobrevivido, oculta entre mitos y leyendas, esperando ser comprendida en nuestro tiempo. Según algunos investigadores, el regreso de los Anunnaki estaría vinculado al paso de Nibiru, el planeta errante, cuya órbita completa toma aproximadamente 3.600 años. Este regreso no sería solo un evento astronómico, sino una reconexión directa entre el linaje humano y sus antiguos creadores estelares. En los textos de Nippur y en los himnos de Enki se mencionan señales que precederán el retorno: movimientos inusuales en los cielos, cambios climáticos extremos y el despertar de los que llevan la sangre antigua. Muchos de estos eventos parecen resonar con la realidad contemporánea. La historia también nos advierte. Las anteriores visitas de los Anunnaki estuvieron marcadas tanto por avances como por catástrofes. El diluvio universal, según los textos, no fue una casualidad, sino una medida tomada por los dioses para reiniciar la civilización, cuando la humanidad se desvió de su propósito. Algunos investigadores creen que el regreso no será físico, al menos no en su totalidad. Hablan de una reactivación del código Anunnaki en el ADN humano, como si la presencia divina se manifestara desde dentro, antes de hacerlo desde el cielo. En muchas culturas, el retorno de los dioses se asocia a una era de revelación.
Los mayas hablaban de un nuevo sol, los hindúes del regreso de Vishnu, y en textos gnósticos se menciona el despertar de los hijos del cielo. Todo parece indicar que las civilizaciones antiguas compartían una misma esperanza o advertencia. Las profecías también hablan de un puente que será construido entre mundos. Algunos lo interpretan como un evento físico, una nave, un portal estelar, pero otros lo ven como un puente de conciencia, una expansión del entendimiento humano hacia realidades superiores. Hay quienes aseguran que los Anunnaki ya han regresado, pero no de forma abierta. Se ocultan entre nosotros, guían desde las sombras, influencian los sistemas de poder y esperan el momento adecuado para revelarse. Esta teoría es reforzada por testimonios en registros secretos y por la extraña repetición de ciertos símbolos estelares en el mundo moderno. ¿Y si el regreso no es solo un evento esperado, sino uno que ya está ocurriendo? ¿Y si cada despertar individual, cada búsqueda de origen, es una parte del gran retorno? Las profecías del regreso no son amenazas, sino llamados al recuerdo, claves para que los descendientes de los dioses levanten la mirada y reconozcan en el firmamento las huellas de su verdadero hogar. Una de las afirmaciones más intrigantes del legado Anunnaki es la posibilidad de que su ADN haya sido mezclado con el humano, dando origen a una nueva especie, nosotros. Si esto es cierto, las pruebas no deberían estar solo en mitos, sino en nuestros propios cuerpos, en nuestra sangre y en nuestro código genético. Las primeras listas reales sumerias mencionan que los primeros reyes vivieron miles de años. Si bien estas cifras parecen imposibles, estudios modernos en genética han descubierto secuencias inusuales en ciertos grupos humanos, fragmentos que no se corresponden con ninguna otra especie conocida. Algunos genetistas han identificado lo que llaman ADN basura, secciones del genoma humano cuya función es aún desconocida. Otros sostienen que dentro de ese ADN inactivo podrían ocultarse códigos dormidos, posiblemente activables bajo ciertas condiciones energéticas o cósmicas. Investigadores alternativos argumentan que ciertas habilidades humanas, como la intuición extrema, la sensibilidad energética o la conexión con frecuencias sutiles, podrían ser manifestaciones de una herencia Anunnaki aún latente. Hay grupos indígenas en los Andes, en África y en Asia Central, que afirman ser descendientes directos de los que vinieron de las estrellas. Lo curioso es que, en análisis recientes, estos pueblos comparten marcadores genéticos poco comunes, distintos al resto de la población mundial. Algunos experimentos con frecuencias sonoras específicas han provocado reacciones sorprendentes en el ADN humano, generando patrones de activación que parecen responder a sonidos similares a los usados en rituales antiguos. ¿Estamos redescubriendo la clave para activar nuestro potencial estelar? En textos sumerios, Enki es descrito como el moldeador del hombre, aquel que tomó la esencia de los dioses y la mezcló con la del ser terrestre. Se mencionan operaciones en la casa de la creación, una posible referencia a laboratorios genéticos avanzados, más que a metáforas mitológicas. Algunos humanos, llamados portadores de la chispa, parecerían tener una conexión más directa con el linaje original. Se destacan por su creatividad, empatía elevada o facilidad para comprender estructuras cósmicas. ¿Son acaso descendientes más puros del experimento original? La búsqueda del gen divino no es solo científica, sino también espiritual. Muchos sienten que dentro de ellos algo más grande quiere despertar, una memoria que no pertenece solo a la Tierra, sino a las estrellas.
Así, los rastros genéticos de los Anunnaki no son solo huellas en nuestra biología, son claves para entender quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde regresaremos cuando el cielo vuelva a abrirse. En múltiples culturas del mundo antiguo existen relatos sobre un fuego que descendía del cielo, destruyendo ciudades, marcando territorios o iluminando a unos pocos elegidos. Para los cronistas oficiales se trata de castigos divinos o simbolismos religiosos, pero una mirada más profunda revela similitudes inquietantes con tecnología avanzada. En el relato sumerio de la destrucción de Sodoma y Gomorra, los textos describen un rugido como de 1000 tormentas, seguido por una luz más fuerte que el sol y un viento que convirtió en sal lo que tocó. Esta descripción recuerda más a una detonación nuclear que a una alegoría mística. Los textos egipcios también hablan de la lanza de Ra, que surcó los cielos y quemó enemigos desde las alturas. En la India, los Vedas narran guerras entre carros celestes que lanzaban rayos ardientes capaces de reducir ejércitos a cenizas. Estos relatos convergen en una narrativa común: armamento de origen no humano. En los registros babilónicos, el dios Marduk fue temido por su ojo llameante, que podía incinerar los montes con solo mirarlos. Este ojo recuerda a un dispositivo tecnológico más que a una metáfora poética. ¿Fue una arma Anunnaki o una herramienta de control desde el aire? Algunos investigadores proponen que estas armas eran tecnología dejada por los Anunnaki para asegurar obediencia y que, con el tiempo, las civilizaciones que las heredaron ya no supieron cómo usarlas ni controlar su poder. También se menciona que ciertos templos, como los de Baalbek o Dendera, eran lugares donde el fuego del cielo era invocado por los sacerdotes. ¿Se trataba de energía cósmica concentrada? ¿O tal vez estaban activando una fuente de energía extraterrestre? Las tablillas de Enki advierten sobre el fuego de los cielos que no debe usarse sin el permiso del Consejo, lo que implica que su uso estaba restringido a momentos de gran necesidad, o como último recurso. Esto apunta a una estructura jerárquica y técnica entre los Anunnaki. En la América precolombina, los mayas y aztecas hablaron de los señores del cielo que traían fuego en sus escudos voladores. La Piedra del Sol narra catástrofes relacionadas con fuegos que bajaron de los cielos al final de eras pasadas. Los mitos del fuego celestial no parecen simples cuentos morales, sino memorias distorsionadas de eventos tecnológicos reales, vistos desde los ojos de pueblos que no comprendían lo que presenciaban. ¿Y si ese fuego aún existe, oculto en cámaras secretas, esperando ser reactivado? ¿Y si lo que los antiguos llamaban ira divina era solo el resultado del mal uso de la ciencia estelar? El fuego de los cielos no solo quema, también revela. En todos los rincones del planeta, desde las tablillas sumerias hasta los códices mayas, desde los papiros egipcios hasta los textos védicos, se repite la misma idea. El conocimiento fue entregado por los dioses del cielo. Pero ¿y si esos dioses eran entidades cósmicas que vinieron con ciencia y tecnología? Los sumerios fueron los primeros en declarar que todo lo que sabían les fue dado por los Anunnaki. La escritura, las leyes, la arquitectura, la astronomía, nada fue desarrollado de forma gradual, sino que surgió abruptamente, como si hubiera sido implantado. Enki, llamado el maestro de los Me, era conocido por entregar tablillas de poder a los humanos elegidos. Estas contenían fórmulas, medidas, diseños y leyes universales. Hoy podríamos interpretarlas como manuales técnicos o bases de datos de alta codificación.
Los antiguos hablaban de el lenguaje de los cielos, un sistema de símbolos que cuando era comprendido permitía crear, sanar, construir o destruir. Algunos arqueólogos afirman que este lenguaje podría estar vinculado a una forma de programación energética. Las pirámides, los zigurats y los obeliscos no eran solo estructuras ceremoniales. Muchos estudios sugieren que funcionaban como receptores y emisores de energía, configurados gracias al conocimiento entregado por seres que comprendían las leyes cósmicas con precisión milimétrica. La medicina también fue influenciada por este saber. En textos sumerios se describe cómo los Anunnaki realizaban intervenciones quirúrgicas, manipulaban la sangre y utilizaban plantas con propiedades exactas, todo con un dominio que anticipaba la biotecnología moderna. El calendario sumerio de 360 días, el sistema sexagesimal, la cartografía celeste y las ecuaciones astronómicas de los babilonios son pruebas tangibles de que el conocimiento entregado era extremadamente avanzado y no podía provenir de un desarrollo local primitivo. En varias culturas, se prohíbe al hombre acceder a ciertos saberes sin la guía de los dioses. Esto sugiere que la transferencia del conocimiento estaba regulada, posiblemente para evitar que el poder fuera mal utilizado, como ya había ocurrido en eras anteriores. El símbolo del árbol de la vida, presente en Mesopotamia, Egipto y Mesoamérica, podría ser un mapa del conocimiento universal entregado por los Anunnaki para guiar la evolución humana espiritual y científica al mismo tiempo. En conclusión, el conocimiento que vino del cielo no era simbólico, sino funcional. Fue entregado, ocultado y fragmentado a lo largo del tiempo, esperando que la humanidad esté lista para recuperarlo y usarlo con sabiduría. En diversas partes del mundo existen estructuras megalíticas con alineaciones astronómicas precisas y una distribución geométrica que parece obedecer a principios de energía. Muchas de ellas, como la Puerta del Sol en Tiahuanaco, la Puerta de los Dioses en Jayumarca o los templos de Abidos, han sido interpretadas como portales sagrados, quizá no solo espirituales, sino funcionales. Las tradiciones orales de los pueblos indígenas alrededor de estas estructuras hablan de seres que desaparecían en columnas de luz o atravesaban umbrales sin dejar rastro. En algunos casos, los chamanes afirman que aún hoy pueden sentir la vibración del portal si se colocan en el centro exacto. Las tablillas sumerias mencionan la puerta de los cielos, que solo los dioses podían cruzar, y que se activaba mediante el sonido del nombre verdadero. Este enigma ha llevado a algunos investigadores a creer que las construcciones eran dispositivos de resonancia, capaces de abrir rutas hacia otras dimensiones o puntos del universo. ¿Y si estos portales no eran simbólicos, sino reales? ¿Y si algunas estructuras antiguas funcionaban como estaciones de teletransporte o campos de salto energético, conectando la Tierra con Nibiru o incluso con otros mundos del sistema Anunnaki? Varios estudios sobre la piedra de Jayumarca han mostrado una extraña magnetización localizada y alteraciones geomagnéticas inexplicables en su cercanía. Algunos aseguran que quienes meditan allí con la mente en calma han sentido ser jalados hacia otro plano. El mito de Enlil entrando al Salón de los Cielos a través del vórtice de la montaña puede estar vinculado con estas estructuras. Tal vez los dioses utilizaban estos puntos como puertas tecnológicas para desplazarse entre mundos, valiéndose de energía, frecuencia y geometría. Los templos egipcios y mesopotámicos solían estar construidos con proporciones exactas y materiales conductores, como granito o basalto.
Muchos de ellos muestran relieves que parecen representar seres atravesando portales o entrando en esferas de luz. Algunos afirman que estos portales están inactivos, esperando ser reactivados cuando las condiciones planetarias y humanas sean las correctas. Otros creen que aún funcionan, pero solo pueden ser utilizados por quienes llevan la sangre o el código de los antiguos dioses. ¿Y si ciertas desapariciones inexplicables o fenómenos atmosféricos extraños están relacionados con estos portales? ¿Y si hay guardianes secretos custodiando su uso, impidiendo que sean activados antes de tiempo? Los portales de los dioses no son fantasía, son vestigios silenciosos de una tecnología estelar olvidada, de un puente entre mundos que alguna vez fue cotidiano para los Anunnaki, y que tal vez pronto se abra nuevamente. Desde los albores de la historia, los sabios de las civilizaciones antiguas han hablado de un día en que los dioses regresarán, no como leyenda, no como fábula, sino como una promesa sellada en piedra, en código genético y en las estrellas. Los Anunnaki, los que vinieron del cielo, anunciaron su partida, pero también su retorno. En las tablillas de Nippur y en las inscripciones de Uruk se menciona el día de la reactivación, cuando el cielo se abrirá y los hijos del cielo caminarán entre los hombres. Esta frase ha sido interpretada como una referencia directa a una futura visita interestelar. El calendario sumerio, que se extiende en ciclos de más de 3.600 años, coincide con la órbita propuesta para Nibiru. Según esta cronología, el momento del regreso estaría cerca o ya en curso, si se interpreta correctamente la fecha del último paso conocido. Las culturas precolombinas, como los mayas, también anunciaron un nuevo amanecer, una era donde los señores del cielo volverían para juzgar y restaurar el equilibrio. ¿Coincidencia o evidencia de un conocimiento común heredado de los mismos dioses? La profecía no habla solo de un regreso físico, sino también de un despertar interior en la humanidad, un llamado a recordar el linaje estelar, a liberar el potencial escondido en nuestra biología y mente, como si la señal de su regreso se activara desde dentro de nosotros mismos. Hay quienes creen que los Anunnaki nunca se fueron por completo, sino que han guiado en secreto la evolución de la civilización, esperando que el ser humano esté listo para recibirlos con comprensión y no con miedo. Los signos en el cielo, el aumento en los avistamientos, los descubrimientos genéticos, el interés renovado en las tablillas antiguas, todo parece indicar que nos estamos acercando a un punto de inflexión, un cruce entre el mito y la revelación. ¿Seremos capaces de aceptar que nuestra historia fue escrita en las estrellas? ¿Estaremos preparados para mirar al cielo y reconocer a nuestros verdaderos creadores, no como dioses, sino como antiguos aliados cósmicos? El regreso prometido de los Anunnaki no es una amenaza ni un juicio final. Es una oportunidad de reconexión con nuestras raíces estelares, de comprender el propósito profundo de la existencia humana. Y cuando ese día llegue, sea en este ciclo o en el siguiente, las puertas se abrirán, el conocimiento será restaurado, y los hijos de la tierra mirarán a los cielos, no con temor, sino con memoria.